Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Nuestra salud, el medio ambiente, el trabajo, las ciudades, las noticias, la educación, los gobiernos. Estamos ante una nueva concepción de lo que significa avanzar. En un punto de inflexión provocado por la revolución digital que nos rodea, que impacta en nuestra manera de vivir, relacionarnos o trabajar. Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Estamos de plácemes, porque ahora tenemos un invitado de lujo. El licenciado Roberto Enrique Aguirre Návar, exdirector de la hoy Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Imagínese, 53 años como docente, toda una vida universitaria. ¿Qué no tiene que decirnos? Ha vivido los procesos, Instituto Juárez, Universidad Juárez, Escuela de Derecho, Facultad de Derecho. Imagínense la trayectoria universitaria. Y además, conocidísimo como universitario por su entrega, por su valor. Con el seudónimo, y ahorita vamos a ver por qué, desde entonces, el Pelón Aguirre. Pero ahorita vamos a ver. Pues bienvenido, licenciado Aguirre Návar. Esta es su casa, este es su programa, y vamos a entrarle porque vamos a tratar los maestros universitarios de 1960 a 1970 de la Escuela Preparatoria Diurna de nuestra Universidad Juárez y de 1970 a 1980 de la hoy Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED, la famosa FADER Cipol. Pues ante ese tema, primeramente le vamos a entrar, licenciado, su formación académica y experiencia profesional. En verdad que me da mucho gusto saludarlo, saludar a los universitarios que nos ven, y venir a este escenario es algo muy especial porque pasé por mi preparatoria. Entonces hoy veo una especie de pequeña ciudad universitaria, un circuito universitario. Y pasar por la preparatoria pues es algo que verdaderamente me halaga, me enaltece, porque ahí pasé los mejores años de mi vida. Tengo el gusto de decir que soy la última generación que hizo secundaria en la preparatoria. En la universidad. ¿En la universidad? Me acuerdo como un detalle especial que nos aplicamos en secundaria porque nos amenazaban con mandarnos a la Benito Juárez. Excelente institución de secundaria. Pero como a los preparatorianos ir a la Benito Juárez, pues como que no nos cabía eso en la mente, ¿verdad? No, afortunadamente a mi generación ninguno nos fuimos a la Benito, salimos de la preparatoria, llegamos después a estudiar la prepa tradicional, histórica, y sobre todo encontrar un personaje que fue base en nuestro desarrollo, que fue base en nuestra vida profesional, y sigue siendo, aunque ya esté muerto. Llegamos y encontramos a Héctor García Calderón, sí, cómo no, que era un personaje que lamentablemente murió muy joven, y pues como que a él le gustaba. Formador de muchas generaciones. Formador enorme de vida, aparte de academia. Y como repito, muchos somos profesionistas. Yo en lo personal, de no haberme encontrado a Héctor García, pues sería un billarista fracasado, un carambolista fracasado, pero Héctor García nos encauzó y nos hizo profesionistas a 1000, por decir algo. Pero aparte, hoy me encuentro a mecánicos, a electricistas, a carpinteros con un buen nivel, que estuvieron en secundaria y hasta en prepa con él. Y bueno, recuerdan mucho a Héctor García Calderón, que
parte de nuestro desarrollo en la preparatoria se debió a él. Y la prepa es básica en la universidad. Claro. Pues es el inicio, es donde se toman las bases. El espíritu. Exactamente. Y luego ahí se siente ese espíritu universitario tan especial. A defender los colores. Claro, los colores universitarios. La porra, los deportes. Ahorita que decimos porra y deportes, nunca me olvido de Héctor García Calderón, porque ya estábamos en 5º año de Derecho y fue a visitarnos al grupo de amigos que éramos muy amigos de él. Que por cierto, yo lo recuerdo tanto porque era un duro académico en el salón. En el salón era drástico, era como eran todos los maestros de mi tiempo. Y fuera del salón éramos muy buenos amigos de él, muy compañeros, íbamos mucho a su casa. Bueno, íbamos a su casa porque decía, te espero en la casa, en Fénix entre Coronado y Gavino, que nunca se me olvida, que todavía viven ahí sus hijas. Entonces, caray, íbamos en la mañana, mediodía, en la noche, y Angelita, dales de almorzar a los muchachos, dales de comer, dales de cenar, en fin. Y decía yo, ¿cómo? Pues si acabamos de almorzar en casa, pues de todos modos ahí almorzábamos con Héctor García. Y luego ya nos daba los libros necesarios de lo que andábamos mal, porque yo creo que todos andábamos mal. Pero más que nada, ahí con Héctor García nos dijo, tú vas a impartir esta clase, tú esta, tú esta, tú esta. A Raúl Obregón, a Javier Aviña, en paz descanse, a Hugo Quiñones, en paz descanse. Pues casi todos los compañeros, amigos, ya están en otro mundo. Seguramente filosofando con Héctor García por allá en algún lugar, porque qué bárbaro, qué situación tan especial teníamos con él, qué cátedras, qué clases. Oye, autor del himno. Del himno a Juárez, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Juárez, tu nombre siempre llevará nuestra institución, porque cumple con su deber. Y luego música del maestro Alfredo González, sí, no, extraordinario. Y luego un mil de anécdotas de él que necesitábamos un día, no una hora para contar sus cosas. Todavía me tocó en el burlesque, sketch de Héctor García, es más, infinidad de números que Héctor García era el autor. O sea, era un personaje, pero como catedrático nunca lo olvidaré porque sus clases eran verdaderas conferencias diarias. Y bueno, pues así como él, había otros maestros muy buenos, todos bajo la batuta y la dirección de Héctor García. Que era el director de la prepa. Era el director de la prepa. Entonces, pues fueron tiempos verdaderamente inolvidables, muy bonitos, que, caray, la clásica adolescencia y juventud muchas veces, ya llegó el maestro de química, ya llegó el de física, no, hombre, pues mejor nos estamos aquí en el Zacatito. Pero Héctor García que no se diera cuenta, porque se daba cuenta y cuidado, cuidado. Total, en ese tiempo maestros extraordinarios, maestros que cómo los disfrutamos y que qué conocimiento tenían. No se me olvida que en una ocasión estando en casa del licenciado Carlos Galindo Martínez por calle Juárez esquina con Pino Suárez, nos contaba que cuando él llegó a la rectoría, fueron a la Universidad Autónoma de México, él y varios maestros, y todos los maestros eran abogados, licenciados en Derecho, entonces llegan a la UNAM con el rector, en fin, y ya, pues, que quién informa matemáticas, aquí el licenciado, que quién biología, aquí el licenciado, que quién geografía, aquí el licenciado, y luego le dijeron, bueno, licenciatura en biología, en ciencias, en qué, no, licenciado en Derecho, no, ¿cómo? No puede ser, sí puede ser. Pues él nos contaba que le hicieron un examen de oposición y a todos los maestros de la UNAM los superaron los licenciados en Derecho en las distintas cátedras que daban, porque yo me acuerdo puros licenciados teníamos de clases. Nos daban geografía, nos daban biología, anatomía, muy bien, matemáticas. Muy bien. ¿Cómo olvidar que aparte de los maestros que eran licenciados en Derecho, en matemáticas había un genio, el ingeniero Murga. Un genio era, un verdadero genio. Bueno, él, Héctor García, varios.
adelantados totalmente a su tiempo, excelentísimos maestros. Me acuerdo el maestro Murga que decía con 2 matemáticos o algo así, moveré el mundo, o algo así, no me acuerdo exactamente, tantas anécdotas. Y entonces, pues las vivencias de esa preparatoria son increíbles, son algo fuera de serie. El maestro Jaime Carranza, el maestro Uri Jackson, que nos daba inglés. Los hermanos Bermúdez, don Julián Bermúdez y caray, me voy a permitir el apodo, el Quirite, no me acuerdo ahorita el nombre, el Quirite, que era otro de los hermanos de don Julián. Y luego un maestro excepcional que nos daba matemáticas también, pero era un histérico, pero excelente maestro, don Joaquín Soria. Don Joaquín Soria, no, hombre, qué bárbaro, pero demasiado enérgico, y más con aquellos jovencitos que éramos niños, porque aunque tuviéramos ya edad de adolescente o de juventud, éramos niños. Yo repito lo que he dicho hoy, los niños ya son jóvenes a los 11, 12, 13 años, y nosotros ya teníamos 18 años en prepa y éramos todavía hasta adolescentes, ¿sí? O sea, los cambios que ha tenido la vida, no sé, o no sé, pues total, nosotros éramos sanos, y todavía siguen siendo sanos los niños, con la diferencia de que hay ese adelanto total, como aquellos maestros genios eran adelantados a su tiempo, hoy los niños son adelantados también a su tiempo. Entonces, pasar por la prepa, ver los salones, me vienen a la mente tantos recuerdos tan especial, tan nutritivos, tan bonitos, de aquellos maestros que eran tan duros, porque inclusive el maestro Joaquín Soria fuera del salón era buen amigo, buen maestro, buen compañero, buen todo. Y luego don Jesús, hermano de don Joaquín, eran los polos opuestos. Don Joaquín era el enérgico y don Jesús el tranquilo, el calmado. Y con todos ellos pues tuvimos una relación muy especial, porque no fueron 3 años, sino fueron 6 años. Muchos de ellos fueron maestros en la prepa. Que yo contaba por ahí a alumnos, a jovencitos, no, hombre, 6 años en la prepa, dice, 6 años se pasó en prepa, qué bárbaro. Se les hacía un mundo, ¿cómo 6 años en prepa? Bueno, pero es que fue secundaria y prepa. Y se fue la secundaria, que hoy tiene un excelente nivel en la Benito Juárez y se ha seguido conservando y todo, pero acá, pues la prepa, creo yo que sigue siendo la prepa, ¿verdad? Enorme, sí. Muy bonito, tuvimos una época muy bonita, la preparatoria formativa, que realmente nos enseñó las bases, porque realmente entramos a la secundaria todavía con el afán de jugar a las canicas, de jugar al trompo y de la convivencia que se tenía en primaria. Si yo me acuerdo que la primaria, por X circunstancia, me decía mi madre, en paz descanse, no vas a ir a la escuela porque no desayunas o no sé qué. Y para mí no ir a la escuela era no jugar. Pues ir a la primaria era juego, era convivencia, era un ambiente muy bonito con los niños. Y yo recuerdo mucho esos años, que yo creo los niños hoy siguen siendo igual en su primaria, no sé. Pero para nosotros, para mí en lo personal, pues era algo inolvidable. Y el hecho de que no vas a la escuela, pues era la muerte. Sí, cómo no. Después yo quería que en secundaria, prepa, un que otro día me dijeran, no vas a la escuela, pues ya era otro mundo. No vas a la escuela, qué bueno, pues hoy no voy a la prepa o no voy a la secundaria. Muy distinto a la primaria, ¿verdad? Sí. Entonces eso era. Pero en sí la prepa es algo que nunca olvido, que la tengo grabada en mi sensibilidad, en mi gusto, porque, caray, pues fue algo extraordinario. No, las peladas. No, hombre, las enchapopotadas. Enchapopotadas. Se cerraba la prepa y órale. La prepa y vamos a enchapopotarlo. Yo me acuerdo que esa enchapopotada, pues me causó problemas mi tía, la abuela de los Cánfer, con quien yo vivía, porque la manteca que tenía ahí, pues yo lo usé en, ¿cómo se llama? En ponérmela así para quitarme el chapopote. Porque todo totalmente. Y bueno, fue algo tan bonito, y luego pasearse uno por la calle. Nunca se me olvidará que el carro de mulas que llevábamos, jalándolo, iba junto enseguida de mí, un hijo del ingeniero Dupré Ceniceros, Tato creo. Tato, grandote,
Entonces, Ponchadón. ponchadón, exactamente. Entonces, y nos llevábamos jalando el carro, porque ya los que nos habían enchapoputado eran ya de grados superiores y nos daban un que otro fregadazo con aquellos de mango, con los tallos del mango, que creo se los daban en el mercado. Pero yo no sé por qué, si se los daban en el mercado era una bronca, porque pasar por ahí era agarrarse unos tomatazos con los del mercado. Y bueno, muy bonito, en verdad, No, que esos y el tiempos. enfrentamiento con el No, tecno. con el tecno fue algo inolvidable. Afortunadamente vivimos eso. Yo lo viví a plenitud. No me perdí un juego de básquetbol, que es donde... En el auditorio. En el auditorio, A ver exactamente. quién agarra la puerta. Sí, exactamente. No. Pues tantas anécdotas. Un día en el auditorio dije, bueno, voy a ver la bronca hoy. Y me fui a la cuarta o quinta, creo 4 gradas había. Y me fui a la última grada a ver. Pues a ver, yo quería ver lo que no veía, porque uno por andar ahí queriendo dar un trancazo, que le dieran un trancazo, que no le dieran, en fin, alguien me jaló del cuello y me tumbó a la grada inferior. Y cuando ando en la grada vi a alguien con una cadena, lo que no se veía, porque jamás se veía cadenas, navajas, nada de eso. Pues yo a alguien vi con una cadena, no sé si era universitario o era técnico. Total, yo al ver la cadena salí a madres, a gatas, perdón. Y luego, pero esa a gatas me duró hasta el Templo de Los Ángeles, del auditorio, un verdadero récord. Un récord que si hoy me dice, pues yo no puedo hacerlo, no sé, pero me acuerdo que iba en el templo todavía a gatas y dije, bueno, pues si puedo caminar, puedo correr, pues ahí en el templo ya me levanté y me fui, pero es algo que nunca se me ha olvidado, porque yo fui esa vez a ver el espectáculo, porque participaba pues atrás de las que eran los que iban adelante allá atrás y haciendo bola, pero no se me olvida eso al ver la cadena. Sí, Después aquellas tremendas broncas en el Callejón de las Mariposas, que yo vi muchas en el Callejón de las Mariposas, ahí a un costado de la universidad, Sí, y luego que se levantaban y un abrazo, y todo bien todo suave. muy noble. Pero jamás un objeto como ese que yo vi. Después me decían que no vi, que no era cierto, que yo vi, ¿cómo? Que al jalarme que me asusté y que vi cadena, pero no, sí vi cadena, ¿cómo que no? Y bueno, pues eran cosas muy especiales, pero sobre todo me acuerdo siempre que Héctor García, después de que nos daba de comer, a ver, aquí está ese libro, me pones a estudiar biología, te pones a estudiar geografía, esto, lo otro. Pedro Camacho, creo que también en paz descanse, que nos daba geografía. Bueno, pues eran tiempos muy bonitos. A mí me acuerdo que el licenciado Héctor García me dijo, tú vas a dar lógica. Jamás se me olvida, porque maestro, y del Arroyo y Ceballos, que era un librote grandote, sí, de ese va a ser igual, en ese libro, ¿por qué se llevamos? Maestro, pero que no me van a hacer caso. Claro que te van a hacer. Válgame Dios, bueno, Oiga, porque éramos más o menos ideales. Qué interesante recordar esos pues vivencias es que bárbaro. y esos recuerdos. Sí. Pues bien, señores, se nos termina el primer segmento. Vamos a seguir con nosotros. Estamos las vivencias universitarias. Claro que Fíjense sí, nomás, algo. la base, empezamos con la base, la preparatoria, que ahí se forja el espíritu, el deporte, las siglas, la defensa, el amor. Es pasión fundamental universitaria. la preparación. Siga con nosotros. Gracias. Antes de entrarle a otro tema, como van a ser los maestros universitarios de la FADER y CIPOL de 1960-70, ¿por qué el sobrenombre de Pelón? Bueno, caray, es algo que lo llevo conmigo siempre, ¿verdad? Sí. Que entrar a la universidad en aquellos años, no sé hoy, pero podíamos salir con un título, pudiera ser, pero el apodo era incuestionable. Entonces a mí me gustó mucho, entramos a secundaria y la clásica pelada, pues nos pelaron. Y todos mis amigos pues luego empezaron a arreglarse el pelo y yo me lo arreglé, pero me volví a pelar. Casi toda la secundaria estuve pelón, casi toda la secundaria. Tengo pelo, no vayan a pensar que no tengo pelo, pero pues no me lo he dejado por lo que sea.
Entonces, la palomilla, a raíz de eso, pelón, porque yo era el único pelón. Y luego era el tiempo que la palomilla usaba melenita y todo eso. Y yo era pues, la oveja negra, yo creo, porque nada de melena, sino bien pelón. Y ya entramos a prepa y me dejé el pelo y luego lo volví a cortar y todo eso. Y fue tiempo de pelón y tiempo con pelo. Pero luego entró a Derecho y no sé por qué añoraba yo pelón y me volví a pelar en Derecho. Que era el asombro, pues como que en Derecho y pelón, pues sí, bueno. Entonces, dentro de esas calumnias, yo creo que la mía era la más precisa, no era tanto una calumnia porque yo efectivamente andaba pelón. Y ya creo para salir de Derecho en cuarto, quinto ya me dejé mi pelo. Pero bueno, pues Y volviste otra vez, ya en la profesión. otra vez, y ahora otra vez, y así me le he pasado. Creo ¿Te que gusta? me gusta y ando feliz, y me gusta sobre todo. Me dicen, por ejemplo, en la raza, me dice, oye, ibas por la de 20, ibas solo, riéndote. Le digo, pues es que tengo un mundo de anécdotas y cuando voy solo me voy recordando. Dice, te gritábamos, Aguirre, Roberto y nada, y nomás te gritamos pelón, ya estás volteando. Bueno, le digo, pues es que eso lo llevo muy acá, de ver que pues me lo pusieron y ese apodito, y yo creo que no me disgusta, no me disgustó nunca. No. Y ahora inclusive los muchachos dicen que volteo cuando me dicen pelón. Y les digo, y además yo soy auténtico, porque hay muchos ahora que peloncito y eso, pero el auténtico soy yo, y además el apodo yo lo adquirí, yo me lo llevé conmigo. Entonces creo que por eso es una de las situaciones que me dicen. Vamos a entrarle a los maestros Seguro. 1960 a 70, de la que Bueno, hoy en la Facultad de Derecho tuvimos la gran suerte de al ingresar que era director don Juan Bravo Cuevas. Sí. Un excelente maestro, un personaje que... Buen abogado. Excelente abogado, que pues hombre, mucho nos enseñó, mucho nos ilustró y seguimos pues yo creo hasta tercero o cuarto año con él. Después de eso de Juan Bravo Cuevas llegó don Camerino Castro. Buen maestro, pero pues no, bueno, todos eran buenos, pero Juan Bravo Cuevas era la excepción, y sobre todo pues la forma de dirigir tan especial la escuela. Entonces ahí también maestros excepcionales, ahí encontramos a don, ¿cómo se llama? Es notario, papá de Vicente Guerrero, a don Vicente Guerrero. Iturbe. A don Vicente Guerrero, padre, excelente maestro. A don Jaime Carranza González, excelente maestro. Nunca se me olvida que agarraba el astaforo, decía, pues necesito aquí un lugar más grande, más altito para poder estar conviviendo con los muchachos. Y luego a los hermanos de don Julián Bermúdez y el Quirite, que nos daba derecho romano, y don Julián con aquella energía. Epifanio. Sí, don Epifanio Chávez, don Epifanio Bermúdez. Don Epifanio Alanís. Návar, don Epifanio Alanís, creo que suegro de Chavitos, del licenciado Juan Ángel Chávez. Don Epifanio, excelente maestro. Sí, muy bueno. El que va a romano. No, qué bárbaro, pues eran unos excelentes maestros. Nos daba romano el maestro hermano de don Julián Bermúdez, hombre, cómo no me acuerdo, que luego fue muchos años del registro civil, con don Carlos, que se llamaba don Carlos, ¿verdad? Carlos Bermúdez, excelente. Y luego, quien fue procurador, papá de Gaby Fuentes, don Edmundo Fuentes, papá de Gaby, de Patti Fuentes. Patti Fuentes, que fue una excelente maestra, que fue secretaria académica de la Escuela de Derecho y que murió joven también, pues murió joven Patti Fuentes, don Edmundo. Y luego, aparte de estos excelentes maestros, pues otros más jóvenes. Ahí tuvimos la dicha, la fortuna de un maestro jovencito en ese tiempo, Bracho Barbosa, que era un sabio. Era un sabio y decíamos, bueno, ¿cómo? Pues nosotros debíamos de ser como él. Era de los maestros muy jóvenes en ese tiempo
y de la plantilla, yo creo, el más joven de la Escuela de Derecho. Entonces la Escuela de Derecho era un entorno de disciplina y convivio estudiantil. Había mucha disciplina porque el maestro Juan Bravo Cuevas, siendo tan especial como era, nos prohibía estar sentado con las muchachas. Hey, allá es el lugar de ustedes. Acá es el lugar de las muchachas. Y digo raro porque él era un tipazo, y tan tipazo era que tenía muchas amigas. Muchas amigas tenía, pero a nosotros nos tenía raya. Yo después llegué a ver jóvenes ahí que yo les llamé la atención porque con una cerveza en la mano dentro de la escuela, o con un vaso de vidrio que me supongo que era una cuba. Yo llegué a ver y les llegué a llamar la atención, porque nosotros qué esperanzas, ni esperanzas que eso ni en sueños, ¿no? Era algo muy especial. Después ya fue un relajamiento y todo eso, y los muchachos empezaron con eso, que afortunadamente no es diario, pero sí es cuando llevan las bandas, cuando es la fiesta de despedida, entonces es cuando hacen eso. Pero nosotros no podíamos hacer eso, ni esperanzas. Entonces era una situación tan bonita, tan feliz, tan especial. Y luego en ese tiempo teníamos el Ariel ahí, el Ariel, que era una cosa tan especial, donde íbamos a ver y cuando menos acordábamos nos aventaban al Ariel y el baño. Y luego, pues para el día de San Juan a ir a pelar raza y a ir a mojar y todo eso, que bueno, vuelvo a repetir, también era muy sano, muy bonito. Después pasaron los años y yo supe por otras personas, por documentos orales, que alguien había sacado unas tijeras. Le digo, bueno, ¿por qué? Pues si lo único que en ese tiempo teníamos como arma era una tijera para pelar y una cubeta casi de plástico para bañar, que era algo verdaderamente fuera de tono porque bañábamos gente que no era universitaria, gente que iba por calle Constitución o 5 y a bañarlo. Inclusive la gente tenía temor de que no, es día de que pelan, es día de que todo eso. Y entonces parece que ya no se hace, que eran actos pues muy sanos, yo los consideraba muy sanos y muy bonitos. Sí, mucha convivencia. Muy convivencia, hoy no sé realmente cómo sean, pero nosotros sí disfrutamos mucho de esa convivencia. Y en la Escuela de Derecho, pues era una dureza académica muy especial, muy especial, maestros muy exigentes, maestros que le exigían a uno el fiel cumplimiento a la obligación académica. Y nosotros como estudiantes, caray, yo tuve compañeros excelentes, muy buenos estudiantes, que por vergüenza llegamos a no entrar a la clase, por decir, con el maestro Edmundo Fuentes, con el maestro Carranza, con el maestro Don Juan, a no entrar porque no sabíamos la clase, no habíamos estudiado. Entonces era una exigencia de estudiar diario la clase. Yo posteriormente les comentaba eso a los alumnos y muchos de los alumnos se codeaban de que no era cierto, de que cómo tanto. Pero realmente la Escuela de Derecho, yo hoy lo platico, lo presumo, era ejemplo de dureza académica. Guerrero Román. ¿Cómo? Guerrero Román. Caray, recordar al licenciado Miguel Guerrero Román es recordar una etapa tan especial. Él cuando fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia, no sé qué agresión hubo a la universidad y inmediatamente renunció a la presidencia del tribunal. El maestro Guerrero Román renunció y después lo hicieron regresar el señor director, no sé si Camerino, don Juan Bravo o cuál, que regresara a la escuela, que ahí lo necesitábamos, que no. Y en el tribunal más, en el tribunal lo necesitaban más, pues él renunció. Yo me pregunto hoy, ¿podrá renunciar por ahí el actual presidente del tribunal por una agresión a la universidad? Me pregunto yo y yo mismo me contesto, claro que no renuncia, ya no hay Miguel Guerrero Román. Nunca lo olvidaré, que él vivía yo creo en 20 de noviembre y Regato, 20 de noviembre y Laureano Roncal por allí, e iba a pie a la escuela, muy aprisa a su escuela iba y qué bárbaro, qué cátedra de Derecho Penal nos daba. El difícil cumplimiento del deber. Sí, así decía, no, era una de sus
frases muy especiales, muy especiales. Era algo fuera de serie como maestro, como universitario. Y ese ejemplo de que a su universidad, no sé qué, pues creo cuando era gobernador el ingeniero Páez Urquidi, algo que del quiso subsidio quitar, que algo le del querían subsidio, quitar. algo del subsidio. Que lo quería dar a los campesinos. Sí, algo así, no, que amenazó. renunció inmediatamente por esa situación de agresión a su universidad. Abel Hernández Martínez, no, el maestro Abel Hernández, qué bárbaro. El Hans Kelsen de Durango, en una conferencia que vino, nunca olvidaré al licenciado Burgoa, a Ignacio Burgoa, el único que sí le contestaba y le decía, y Ignacio Burgoa dijo el Hans Kelsen de Durango, Abel Hernández. Entonces, maestro Abel Hernández, excepcional maestro, conocedor, grandes conocedores del derecho. Ahora, todos eran grandes conocedores de la vida en general, de la universalidad. Pues como en la UNAM dieron cátedra todos los abogados de química, de física, en fin. No, y nos impartían las clases. Las clases, todos los pues abogados. yo me acuerdo en la escuela de Derecho, la maestra tía del que es hoy abogado de la universidad, el maestro Gallegos. Sí, Gallegos y Sáiz, la maestra Lilia. Lilia. Excelente maestra. La maestra Lilia que nos daba, creo, literatura universal. Y luego otra maestra, la maestra esposa del maestro Máximo Gamis, la química Centeno. Oh, excelentes maestros. Y bueno, pues yo casi siempre me regreso a la prepa querida, pero en Derecho era una cosa excepcional. En Derecho era algo tan especial. Y luego la cuestión del básquetbol, del béisbol, había equipos muy buenos, equipos en los que yo siempre recordaré a mi querido amigo Raúl Obregón. No, bueno, para el básquet. Raúl Obregón, aparte de que era bueno para el básquet, era bueno para el béis, para el softball, era una estrella. Para el vóley, sí. Sí, para todos los deportes que había. Yo, caray, siempre fui entusiasta de todo. Yo jugaba básquet, jugaba vóley, jugaba béis, jugaba soft, pero hoy todavía tengo la amargura que nunca fui de la selección de prepa, de la selección de Derecho, que por cierto, el inolvidable Héctor García Calderón, ese gran formador, cuando fue a visitarnos a la escuela me dijo, bueno, ¿y qué, Aguirre? ¿Qué onda? ¿Qué? Mi peloncito, me decía, peloncito o aguirrito. No, le digo yo, porque me gustaba y me siguen gustando mucho los toros y el box. Yo soy aficionado, bueno, soy un loco del boxeo y un loco de los toros. Yo quise ser torero y quise ser boxeador y ninguna cosa pude ser. En primer lugar, el boxeo casi, les comento yo a los que no son de mucha confianza, que gracias al jab que me daba un tipo, me dejó pelón. Entonces por eso dije, mejor ahí muere con el box. Y luego a los toros, pues me faltaron realmente pilas para alumbrar el traje de luces. Que yo en eso sí fui a ganaderías como a Valparaíso en Zacatecas, aquí en Durango en Noria del Ojo con don Pancho Hernández, que lo ponían a uno a poner piedras en el cerco, a hacer algo de trabajo, y le daban las 3 por ahí una que otra vez a echar un que otro capotazo. Pero bueno, eso es aparte de la academia. Pero también parte de la formación, pues el estudiante debe de hacer algo de deporte. No, porque, no, pues para que sea integral claro tiene que sí, estar el tiene deporte que y estar la el deporte. cultura. Sí, exactamente, eso es una necesidad imperiosa. Entonces, la oratoria, el teatro. Sí, todo eso. Y yo me acuerdo ir a escuchar a aquellos titanes de la oratoria, como a Jorge Contreras Casas, como a Héctor Palencia Alonso, como a Roberto Aguilar Vera, como a Luis Sergio Soto Jiménez, como a hoy todavía vigente y que me gustaba mucho escucharlo porque hasta me saboreaba de la forma como hablaba Rubén Vargas. En fin, a todos aquellos oradores tan brillantes que tanto brillaron en aquel heroico y glorioso movimiento del Cerro de Mercado, que nunca olvido que íbamos nosotros los que no éramos oradores a estar ahí en la Benavides abajo o hasta arriba ahí con los muchachos que
que hablaban con aquel Enrique Arrieta, con aquel Víctor Arrieta, que eran unos oradores tremendos. Y hoy sigue habiendo oratoria, pero ya no hay aquellos titanes que lo hacían a uno vibrar con su elocuencia. Y esos concursos que se llevan ahí en el edificio central, en el edificio central. Yo me acuerdo y que venían de Gómez y el seminario. Exactamente. Y eran unas buenas unos agarrones enormes. Yo me acuerdo que en los concursos de oratoria llegué a ver oradores de Guadalajara, de Jalisco, de Veracruz, que venían a los campeonatos de oratoria a la universidad. Se llenaba el área entrando a mano derecha y el área allá a mano izquierda, llenos totalmente a escuchar a aquellos oradores de fuego tan tremendos, aquellos titanes verdaderos. Y hoy, pues ya como que en derecho no hay falta ese espíritu. ese espíritu, porque era tan bonito. Hay que recuperar muchas cosas. Yo creo que sí, y debe de ser, y querido doctor, pues podemos platicar muchas horas, pero el tiempo que tienen Vamos ustedes, a entrarle al tercer y último sí, segmento. Muchas gracias, por nosotros estamos recordando y de veras claro, que hasta en el cuerpo se enchina. Se enchina de recordar aquellas vivencias universitarias. De oratoria, los burlesques. Todo, ¿no? Qué bárbaro. Ha habido una historia que debemos de retomar. Ahora, aparte de eso, aquellos bailes que de la ahorita platicamos de qué eso. Bárbaro, Vamos, sigue con nosotros. Gracias. Enrique Aguirre Navarro. A ver, ahora recuérdenos los festejos estudiantiles. Aquellos universitarios que somos un tanto viejos, nunca olvidaremos aquellos festejos estudiantiles universitarios tan especiales. Pero no nomás los universitarios, la sociedad de Durango esperaba ansiosamente que se llegaran, y la sociedad hacer con tiempo su reservación para el baile. Baile en el Salón de los Cristales del auditorio, que también estuvimos en el edificio central de la universidad. Precioso. Entonces era un ambiente inconmensurable, aquellos festejos tan extraordinarios, porque ahí había eventos deportivos, eventos culturales, eventos académicos. No se circunscribía a la pura diversión, sino a la cuestión cultural. Era algo especial, algo que también ya no existe. Y luego, para ir al auditorio del pueblo, nos juntábamos con las compañeras en la Plaza de Armas. Y me acuerdo que nos íbamos a pie de la Plaza de Armas al auditorio. ¿Cuál carro y cuál nada? Uno que otro que tenía el carro de papi, pues tenía que llevarlo a tales horas a la casa, el carro o algo así. Total, nos íbamos a pie de la Plaza de Armas al auditorio y se nos hacía un polvo. Y las muchachas en su bolsa se quitaban sus zapatillas y los echaban a la bolsa y ya se iban con zapatos bajos hasta el auditorio. Entonces, en el auditorio del pueblo, el Salón de los Cristales, que era el salón al entrar, pues era una cosa del otro mundo, que mucho disfrutamos, que mucho gozamos. Pero aparte de eso, aquellos encuentros de básquetbol, que venía el Distrito Federal, venía Chihuahua, Tamaulipas, que eran verdaderas potencias basquetboleras del país, y juegos de béisbol, y bueno, todo era muy bonito. Pero lo más extraordinario y lo más esperado, los concursos de oratoria. En esos concursos de oratoria es donde llegué a ver oradores de Veracruz, oradores del estado de Jalisco, oradores de Puebla, oradores de Oaxaca, y los universitarios que competían enormemente con ellos. Yo vuelvo a repetir, no se me olvida, aquel Huastle Contreras, que era tan bueno, Enrique Arrieta, Víctor Arrieta, buenísimos, todos eran buenísimos, y competían en igualdad de circunstancias con los que venían de fuera. Entonces, caray, tanta cosa tan bonita que afortunadamente la disfrutamos. Nosotros, yo me acuerdo de un sastre que existía en ese tiempo por calle Constitución, Gamero, hijo de un señor Gamero que estaba enfrente de la Plaza de Armas, el papá, y este otro era Efrén, que estaba por Constitución. Yo me acuerdo que nos mandábamos a hacer un traje y terminándose los festejos,
para el próximo año y le abonábamos al sastre de 25 pesos, de 50, de todo. Pero ir al baile de coronación era ir bien presentado. Ya después la raza iba hasta con guaraches y bueno, se dejó esa cosa tan elegante que era y las muchachitas sí siguieron yendo elegantes. ¿Cómo era posible ir a uno a bailar con guaraches y acá pantalón de mezclilla con aquellas muchachas tan guapas? Pues no, de todos modos bailábamos ahí con ellas, pero se acabó esa elegancia que era de aquellos bailes de los festejos estudiantiles universitarios. Y lo mismo, bueno, la elección de la reina de la universidad era lo non plus ultra, pero la elección de la reina de leyes, el baile de la prepa, todos eran muy bonitos, muy suaves, esos festejos increíbles, aquellos desfiles tan más bonitos, tan más llenos de gracia, de creatividad. Eran muy creativos los universitarios. Uno con algo cooperaba, pero los mayorzones eran los creativos y las muchachas en arreglar aquellos carros alegóricos. En fin, era algo tan especial. Tristemente esos festejos se fueron acabando. Hoy ya no hay festejos estudiantiles universitarios. Ya no hay. ¿A qué se debe? Qué bueno sería inyectarles a los nuevos directivos de la universidad esa cosa de antes. Todavía un muchacho allí quiso hacer un burlesquito, un muchacho que fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, quiso hacer un burlesquito y lo hizo en el Teatro Victoria. Y yo fui de espectador, no, falta de chispa, falta de picardía, falta de muchas cosas que en ese tiempo sobraban. La hoja que sacaba. Ándele, el periódico, ¿no? Y era codiciado, la gente lo compraba, que era... Todo el mundo lo esperaba, pero era muy era de crítico. aventar, que era de una crítica muy especial y muy suave, porque pues ya se ponían las pilas los funcionarios. Era una crítica constante a los funcionarios públicos, el periódico famoso ese. Que yo llegué a venderlo, creo que lo vendíamos en 50 centavos. Sí. Y que volaba así, nos poníamos en un ratito, a ver, y órale, volaba. Pero era exactamente crítica. Y cómo había esa malicia, esa viveza de los universitarios de ese tiempo. Sí. No se quedaba, creo que en ese tiempo al único que se respetaba, creo que era al gobernador y al arzobispo, creo. No estoy seguro, pero creo, ahí no, al gobernador no, pero al secretario general, al oficial mayor, todos durísimo. Sí, y luego se le sacaban ahí sus verdades en forma chusca. Con ingenio. Exactamente, aquel ingenio tan superior, tan festejado de la gente. Ahora, por ejemplo, para ir al burlesque, para ir a ciertos concursos en el Cine Imperio, no me acuerdo, porque yo llegué a vender boletos para el Cine Imperio. ¿Qué sería el burlesque, doctor, o qué era? Sí, ya, mejor el burlesque. Bueno, se llenaba aquel a reventar de la gente ávida a escuchar, y luego la gente quería escuchar dureza a los funcionarios, que ahí se les daba con aquel ingenio, con aquella sabiduría, con aquella picardía tan especial. No, y como salíamos burlesque. Sí, burlesque. Y luego yo me acuerdo uno de los últimos burlesques. De infantería. En el 18 de infantería era, bueno, de infantería, bailando el más grandote hasta el más chiquito, y en uno de los burlesques el más chiquito era, no me acuerdo cuál, y le dieron vuelta y lo aventaron hasta el escenario. A ese chaparrito, no me acuerdo cuál, que a veces creo que todavía vive por ahí, lo he visto y me acuerdo de esa situación tan especial, sí, hasta el escenario. Y luego me acuerdo que la mayor parte de las veces la música era a cargo de Nuco Cisneros, que Nuco pues es un personaje artístico de la música, representante artístico de Durango, porque tocaba en muchas partes de la República. Pues a él se le daba duro. Me acuerdo que dijo, y no vuelvo otra vez a tocarles, que por qué me dicen eso, y que viejo esto y lo otro, con picardía, con malicia. Era tan especial, tan bonito, que pues es difícil olvidar de todas esas cosas tan especiales, que uno sí las vivió uno y las disfrutó, y hoy añora uno ese tipo de cosas. Yo en lo personal digo, qué bárbaro,
aquellas cosas tan bonitas, tan emotivas, ¿no? Y tan los chispeantes. números, ¿verdad? Los números No, del los números del burlesque. burlesque, esos números tan especiales, Sí. que después, ya a la muerte de Héctor García, siguió Maclovio, también ya muerto, que nos, ahí así le hacemos en esta forma y en esta otra, porque después seguimos haciendo burlesques, nomás que ya los hacíamos. Creo que yo participé en 1 o 2 burlesques que hicimos en un lugar que hizo La Majada ahí muy grande, como salón de fiestas, que ya lo quitaron. Ahí hicimos un burlesque y luego otro lo hicimos en un salón de fiestas por el Boulevard Francisco Villa, que ese todavía existe. Ahí lo hicimos. Y todo con sketch de Héctor García, ya muerto desde hacía mucho tiempo, pero lleno a reventar ese lugar. La gente ávida de escuchar, de ver, de reírse. De reírse. Porque era una cosa tan bonita, hombre, tan especial. Pero digo, combinado con eso, siempre se combinó con la cuestión cultural, con los eventos de juegos florales y todo ese tipo de cosas tan especiales, tan bonitas, que yo tengo esperanza de que surja alguna figurita por ahí todavía y vuelva a reactivar esa cosa tan bonita. Porque la sociedad de Durango quería esos festejos. La sociedad de Durango esperaba con ansias esos festejos. Sí, añoraba. Añoraban, ¿verdad? Entonces era una cosa tan bonita, tan especial, que pues que la disfrutamos mucho. No, hombre. Y yo creo que si solo recordar es vivir esa emotividad, esa gracia, esa picardía, ahora sí se vuelve a hacer, pero con gracia, porque yo repito, fui a ese burlesque, lo hizo un presidente de la federación, que creo después llegaría a puestos muy especiales acá en la vida política. Pero esa vez lo hizo y yo fui, no, el burlesque de plano los muchachos no tenían esa chispa de aquellos personajes como un Armando Espinosa, como un Bola de la Rosa, como todos ellos que eran tan buenos, tan especiales, que eran unos artistas en potencia. Y luego era tan especial que era el biombo trasero, y en el biombo era pachanga, era mucha bebida, mucho etílico, y casi siempre era mezcalito, presumía que este es el bueno y que este es del mezquital, no y que había mal. no había malo, que este es de nombre de Dios. Entonces eso se aprovechaba, y luego me acuerdo en los días que duraban los festejos, pues se rentaba un salón porque había allí fiesta, donde venían figuritas artísticas del momento de México. Yo me acuerdo una vez lo que es hoy, lo que era el Excelsior. Ahí el Excelsior se rentó una vez, ya no era el Excelsior, yo creo que era otra cosa, se rentó, y allí vino, creo, César Costa, que eran las figuras juveniles del momento, creo que Pili y Mili. En fin, 1 semana o 2 semanas que duraban los festejos, duraba el salón ese que era el salón exclusivo de festejos estudiantiles, pero era allí de gala. Sí, era. Y muchas figuras. En ese tiempo creo que venían los artistas todos pagados desde México por aquel legendario coronel Carrola Antuna, ¿verdad? Coronel Carrola, ¿sí, Enrique Carrola Antuna, ¿verdad? Creo que él los pagaba y él los mandaba, porque pues acá la raza yo creo no les hacían caso. Mandaba en fin. toda la caravana. Entonces unas caravanotas que venían de figuronas. Entonces era una cosa increíble porque se suscribía a muchas cosas, eventos culturales, eventos deportivos, eventos artísticos, que hoy pues no se ven. Aquellos meses de mayo, creo que era en mayo, esperado esa fecha, 2 semanas o 15 días, que era una cosa increíble, que mucho la gozamos. Y entonces la añoranza hoy es la esperanza de que podamos volver a ver eso. Yo con gusto iba, como fui a ese burlesque que quedé desagradado en sí de hacer la comparación, porque uno hace comparaciones. Digo, no, hombre, pues qué esperanzas que aquellos tiempos tan bonitos, tan efectivos, de aquella malicia tan especial. Y luego ahí en los sketches se les metía mucho a los funcionarios, aparte del periódico famoso, que ese periódico era codiciado, ¿eh? No, Alguien me dijo, ¿quién me dijo? Me dijo, el día que quieras voy a buscarte. No, le dije, búscame mañana, búscame en la tarde. Dijo, en mi casa tengo todavía muchos periódicos. Le digo, pues ¿cómo no me has dicho? Para verlos.
para analizarlos. Y luego, yo me acuerdo aquellas corridas de toros, también qué bárbaro, híjole, el Tancredo, a hacer una serie de suertes ahí, que era, pues, caray, eran bonitas. Nos daban unas buenas revolcadas enormes ahí. Y no, hombre, se sacaba uno ahí, se sacudía el pantalón y otra vez y todo eso. Pues muchas gracias, licenciado Roberto Enrique Aguirre Navarra, exdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por sus siglas FADER y CIPOL, de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, por sus siglas UJED. Muchas gracias por venir y aceptar la invitación. Pues gracias, doctor, a usted por invitarme y espero siempre que me invite estar listo. Ya me había invitado, pero cuestiones ahí de salud y todo eso no nos permitieron, pero estamos listos para venir y recordar tanto de nuestra vida universitaria. Exacto. Muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Hasta la próxima. Muchas gracias.